Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Job capítulo 38. Y dice así: Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y allí sigue preguntándole el Señor a Job. Vamos a pasar al capítulo 40. Y en el capítulo 40, versículo 1, les leo la versión TLA. Yo soy el Dios Todopoderoso. Tú me criticaste y me desafiaste. Ahora respóndeme. Y allí comienza el Señor a hablar con él. Cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y después dice, en el versículo 8, ¿tienes que acusarme de injusto para probar que eres inocente?, le está diciendo Dios a Job. ¿Por qué comenzamos con este tema hoy, con estos versículos? Versículos parece un poco fuertes de alguien que está ciertamente enojado con Dios y le está recriminando nada menos que al Creador, al que lo creó, le está hablando de las cosas que le sucedieron que no está de acuerdo. Y esto es una forma de lo que vamos a hablar hoy, que tenemos todos los seres humanos y se llama inmadurez. Todos tenemos algún área de inmadurez, pero la palabra de Dios nos lleva a ser maduros en Él, a ser maduros en Él. Esto significa que vamos a ser hijos de Dios con cierto temple, con ciertas características que quizá no tiene las personas que no tienen a Cristo. 1 Corintios 14:20 dice: Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué el apóstol Pablo insiste tanto en esto? Porque si soy maduro en la forma de pensar, entonces todas mis actitudes y mi vida va a tener que ver con esa forma de pensar, con esa madurez. Les leo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra madurez de la siguiente manera: en la forma literal, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. En forma figurativa, como buen juicio, prudencia o sensatez. En otras palabras, la capacidad de tener buen juicio para tomar decisiones. El diccionario Webster lo define como el tiempo de completo desarrollo. El diccionario hispanoamericano de la Misión nos dice que la madurez tiene que ver con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos del crecimiento. La Enciclopedia Internacional de la Biblia nos indica que la palabra madurez en griego se conoce como teleios, que significa completo o perfecto, que no le falta nada. Esta palabra es usada en el siguiente versículo, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, teleios. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Habiendo dicho esto, deducimos que ser maduro es ser completo de carácter. Así que de acuerdo a esto, tu grado de madurez determinará tu posición. Madurez produce responsabilidad. Una persona madura es una persona responsable, puntual, ocupada, que emplea bien su tiempo y no busca ser entretenido. Una persona madura no es alguien que pierde horas y horas de su vida para terminar una serie de Netflix que no te provee nada, sino que es alguien que busca cada día entender más, no solo la palabra de Dios para entender y conocer a su Dios, sino que también busca crecer personalmente en lo secular, aunque para el cristiano no hay nada secular, pero su intelecto sigue produciendo. Quiere decir que no es alguien que no lee, sino que es alguien que si le cuesta leer, comienza a leer. Es alguien que no ora, no, que si le cuesta orar, comienza a orar. Aquello que le cuesta lo comienza a hacer porque quiere seguir en madurez. La persona madura responde a las adversidades, no reacciona a ellas, sino que responde, piensa cuál va a ser el siguiente objetivo. Así que una persona madura es eficiente, es eficaz, planifica, tiene propósito y objetivo, y no se da el lujo de perder el tiempo.
Wow, cuando uno lo ve así, sin tan solo tocar la palabra de Dios todavía, tan solo hablando de Hebreos 5:14 y 1 Corintios 14:20, que nos dice que seamos maduros en el modo de pensar, nos está diciendo la Biblia, tan solo con estos dos versículos o tres que tocamos, tan solo con esto nos está diciendo la importancia que tiene el buscar la madurez en Cristo y como persona. Hoy está muriendo muchísima gente con el COVID. Está muriendo mucha gente hasta conocidas, que están cercanos a nosotros. Y uno dice, bueno, y ahora encima no podemos asistir a su velorio o a su entierro, tampoco podemos ir porque tiene que ser muy poquita gente. Y uno dice, ¿y si fuera mucha gente? ¿Cuánta gente iría? ¿Cuánta gente realmente hubiera sido impactada por la madurez de la persona, del cristiano que acaba de fallecer, que acaba de morir? ¿Cuánta gente realmente ese cristiano con el poder del Espíritu Santo tocó, influenció, ministró, discipuló? ¿A cuánta gente tú llegaste con la palabra de Dios y abandonaste el camino? ¿A cuánta gente tú le mostraste el camino como llegar a Dios, pero tú no vas cada día por ese camino a buscar de su presencia? Tú estás caminando en pos de la inmadurez. Muchos cristianos hoy dicen que no se congregan, dicen que tienen heridas por otras iglesias o simplemente que se enfrió su fe. Eso es uno de las obras de la inmadurez, porque eso es obra de la carne. Mas cuando es fruto del Espíritu, entonces vemos que tú comienzas primero el camino de regreso al Señor. Tú comienzas a volver a Él. Tú comienzas sabiendo que Él es lo principal para ti. Y ahí comienza otra vez el proceso de madurez. ¿No es un proceso fácil? Claro que no. Un adolescente, un niño, tan solo se alimenta y su cuerpo va creciendo, no hace esfuerzo por crecer. Eso es la vida cristiana. Pero sí, para que sus músculos se desarrollen, tiene que haber algo que lo contrapone. Tiene que haber una fuerza. Y la fuerza de gravedad hace que nuestros músculos crezcan. Hace que nosotros estemos continuamente para levantar un pie yendo contra la fuerza de gravedad. Por eso los astronautas pierden musculatura, porque no tienen nada que haga la contraposición. En cuanto a la vida cristiana es exactamente igual. Nosotros tenemos a alguien que está continuamente contra nosotros y cada día, por el poder del Espíritu Santo, nos vamos haciendo fuertes. Vamos a seguir con el tema. Estamos hablando de madurez. Un cristiano maduro es aquel que vive en armonía consigo mismo, y esto no estoy hablando de nueva era, estoy hablando de que tú estás en paz contigo porque confías plenamente en el Dios que te creó, en el Dios que te salvó, en el Dios que cada día te alimenta. Tú confías en Él, te dejas caer en Él, porque su palabra dice en Isaías 26:3 que Él te guardará en completa paz si tu pensamiento en Él persevera, porque en Él has confiado. Así que armonía se refiere a eso cuando hablo de armonía. Vive en armonía consigo mismo porque ha encontrado su propósito frente a Dios y frente al prójimo. Ha logrado un equilibrio intelectual, de voluntad, afectivo, social y espiritual. Cuando llega una persona así, que normalmente se da cuando uno ya es bastante mayor, pero no es así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo. A Timoteo le dice, sé maduro. Sé maduro como te comportes con los demás. Busca la madurez en Cristo. Esto es un ejercicio personal. Tú puedes haberte quedado en la puerta es Jesucristo, la puerta de salvación, y te quedas ahí y estás relativamente cómodo, pero el Señor te va a llevar a más. Hoy en esta comunidad donde estamos, que hoy pastoreo, hay hermanos que han pasado a liderar una célula. Porque el Señor te va a promover, te va a buscar que tú crezcas, que no estés tan solo calentando una silla, como decimos aquí en Uruguay, que no estés tan solo sentado durante años sin producir para el reino. Él te va a llevar a más. Por más que tú no tengas escuela, no tengas liceo, no tengas facultad, Él te va a tomar porque Él dice que levanta lo vil del mundo como tú y yo, para que aquellos que se creen algo no sean nada delante de Él, para que nadie se jacte en su presencia. Mira la importancia que tú tienes. Así que aquel que conoce y entiende su propósito en Dios es alguien que ya tiene varios pasos, varias carreras en el camino hacia la madurez. Es alguien que no es tirado fácilmente. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Así que la madurez espiritual es dejar atrás la mente, el comportamiento, las necesidades y los caprichos de niño. Muchos de las situaciones que se dan es por la mala comunicación o porque a veces no se comunican los mensajes correctamente. Por ejemplo, alguien que está en una célula, en un grupo pequeño, tiene que comunicarle algo al supervisor o al líder de la célula y allí se comienza, o el de la célula no le gusta lo que dijo el líder, o quizá tú no tienes un grupo celular, pero estás congregándote en una iglesia y allí también hay problemas de comunicación. Pues alguien maduro es alguien que va a escuchar, va a retener lo bueno que le sirve para su crecimiento personal y va a incidir si hay algo que solucionar entre dos hermanos, porque eso es lo que el Señor hace, pacifica. Cuando Él dice, si hay dos o tres reunidos en mi nombre yo estoy, no es para la reunión, eso no es correcto. Lo bíblico es, yo estoy ahí para solucionar un problema, porque Dios es un Dios relacional. Por eso es tan importante entender que nuestra madurez nos lleva a mejorar nuestras relaciones con nuestro prójimo, a mejorar nuestras relaciones con nuestro Dios cada día. Eso es alcanzar madurez. Entender que el otro tiene el mismo valor que yo o más valor que yo, porque debo tratarlo como alguien que vale más. Cuando yo voy entendiendo estas cosas, entiendo que el poder del Espíritu Santo está obrando en mí, porque de mí no saldría algo bueno si no fuera por Dios. El que hace y crea la madurez en nosotros, sí, claro que es Él. Uno riega, el otro planta, pero el que da el crecimiento es el Señor. Pero cuando uno pone de sí, cuando uno busca hacer su voluntad. Así que la madurez no se mide con las habilidades o los dones que tú tengas, sino que se mide, esto es muy importante, con la disposición de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y de soportar lo que venga, porque sabemos que Él nunca nos va a abandonar, porque su palabra dice, estaré contigo todos los días. ¿Con quién? Con aquellos que son sus discípulos. Hay 3 ingredientes o 4 muy importantes dentro de la madurez espiritual, dentro del buscar cada día ser más maduro en Cristo, dentro del buscar cada día ser más maduro intelectualmente, con aquellas cosas que me cuestan, igual las voy a comenzar a hacer. El Señor le dice a Josué, en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Punto 1, el Señor dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Punto 2, estaré contigo como estuve con Moisés. Punto 3, no te dejaré ni te desampararé. Y uno dice, wow, así es mi Dios, estará conmigo todos los días. No. Él le dice una condición. Estas 3 promesas no eran incondicionales. Ahí Él le dice en Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé muy valiente, lo repite varias veces, para obedecer todo lo que te he mandado. Esfuérzate y sé muy valiente. Así que uno de los puntos principales es, para lograr madurez, es un esfuerzo. Esfuerzo, ¿qué significa esforzarse? Es hacerse fuerte con un fin específico, hacerse de una contextura más sólida. Las cosas fuertes duran, no son frágiles, no se quebrantan fácilmente, son confiables, se les puede usar con más frecuencia por su durabilidad, son de mayor calidad, por eso cuesta mucho obtenerlas. Ser fuerte es poder soportar. En estos versículos, la fortaleza que Dios le requiere a Josué no es una fortaleza física, sino más bien mental, intelectual. Esa es la fuerza que el Señor le está diciendo. Esfuérzate un poco más allá. Y dentro de esfuérzate va y sé valiente. Y ahí hay algo diferente que cambia en nuestra mente, que cambia en nuestra alma para lograr madurez. La valentía es un estado de ánimo o del alma de una persona. En el ánimo o alma de una persona es donde residen las intenciones del corazón. Es ahí donde se determina el nivel de... Yo no sé si llamarla energía porque Nueva Era se pone como loca, pero el nivel de poder es ahí donde se mueve, entusiasmo, intención de hacer las cosas. Y el estado de ánimo depende de 2 cosas, de lo que quiero con lo que recibo. Por ejemplo, tú estás esperando que llegue tu esposo y te traiga una rosa, y llega tu esposo y te trata mal. Tú te sientes mal y no le haces la cena porque te sentiste mal, porque no se cumplió lo que estabas esperando. Si él hubiera traído esa rosa y te la hubiera entregado y te hubiera dicho te amo, entonces tú le hubieras hecho una cena espectacular. ¿Por qué? Porque estabas motivada o, en el caso del hombre, motivado a hacer algo por lo que recibiste. O sea que
La valentía tiene que ver con lo que quiero. Si lo que quiero lo recibo, entonces soy terriblemente valiente. No es así con la palabra de Dios. Porque si lo que quiero no va en acuerdo con lo que recibo, mi estado de ánimo será afectado de forma negativa. Entonces, ahí se muestra mi inmadurez. No recibí lo que esperaba, no recibí lo que yo quería. No recibí de Dios lo que yo esperaba que Él hiciera. Que Él sanara a mi pariente, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, que Él los sanara, no que se murieran de COVID. Yo esperaba que Él obrara. Yo esperaba que Él obraba en el cáncer. Yo esperaba que Él obrara en resucitar a alguien que se me murió, como dicen algunos. Yo esperaba y Él no lo hizo. Entonces tu valentía comienza cada vez más a bajar. Tu estado de ánimo cae porque Él no hizo lo que tú esperabas que hiciera. Por eso Dios le dice a Josué, cíñete, quiero conversar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? Porque la palabra de Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, lo enfocan hacia el propósito que cada uno tiene. Cada uno tiene un propósito de parte de Dios, hay un propósito general, pero también tenemos un propósito personal. Entonces cuando las cosas me suceden a mí, pero al de al lado no le sucede, Dios tiene un propósito conmigo que con el de al lado es diferente. Y si yo me desanimo, mi valentía cae, entonces mi estado de ánimo comienza a caer. Yo no he encontrado a un hombre o una mujer que en su mente sea fortalecido y que sea valiente, que tú lo andes viendo deprimido por ahí. Siempre está con la frente en alto. Podrás pegarle una pedrada de un lado o del otro y él siempre o ella siempre está con la frente en alto. ¿Eso qué me habla? Madurez. Entienden y saben el Dios que está con ellos. Difícilmente encontraremos una persona fuerte en su mente y su corazón que esté desanimada. Así que hablamos de esforzarse, esfuérzate, hablamos de valentía y ahora vamos a hablar de otro punto principal que es diligencia. ¿Qué es diligencia? Es la prontitud, agilidad y cuidado con que se ejecuta una cosa. Escucha bien, prontitud, agilidad y cuidado con lo que se ejecuta algo. Prontitud, agilidad y cuidado. Hay 3 claves para una persona que sea diligente, que sea pronta a actuar. No se lleva todo por delante, no hace las cosas a lo loco, las piensa, pero hay prontitud para hacerlas. Hay agilidad para hacerlas, pero también hay un cuidado especial para hacerlas. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer lo correcto y nos equivocamos. A veces creemos que lo correcto es hacer lo que nosotros pensamos. Hay un viejo dicho que dice, y el muñeco de nieve tenía frío y se fue acercando a la hoguera, buscando calor, sin saber que aquellas cosas que creemos que nos hacen bien son las que nos matan. Es un viejo dicho y lo repito una vez más. Ese muñeco de nieve se fue acercando porque necesitaba calor y en realidad ese calor lo iba a destruir. Ten cuidado dónde te estás acercando. Ten cuidado, no juegues con el pecado. Esto no tiene que ver con el mensaje, pero te lo tengo que decir. Ten cuidado, no juegues con el pecado porque Él te va a atrapar. Él te va a mantener esclavo una vez más. No juegues con el pecado. Ten cuidado. Seguimos hablando de diligencia. Prontitud, agilidad y cuidado con el que se ejecuta una cosa. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, prontitud, agilidad y cuidado, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra, que traza bien la palabra, que usa bien la palabra. Esto no es solo para el que predica, es para todos los hijos de Dios. Esto es lo que dice su palabra. Romanos 12, 10 y 11. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí estamos hablando que hay gente que no es gobernada por sus emociones. Así que dijimos, esfuerzo, valentía, diligencia, y ahora viene una palabra que no nos gusta, disciplina. Es el estilo de vida que incorpora varias regulaciones y reglas que se espera el creyente viva y mantenga. Estas reglas de vida son de aplicación individual y colectiva y tienen el propósito de guardar a los cristianos dentro de un estilo de vida espiritual y moralmente sano. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice,
¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y él dice, el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué fuertes estas palabras del apóstol Pablo. Así que disciplina, de allí viene la palabra discípulo. Disciplina tiene mucho, engloba mucho, pero sin disciplina no hay madurez. Sin disciplina no hay madurez. Sin diligencia no hay madurez. Sin esfuerzo no hay madurez. Sin valentía no hay madurez. Porque si en una de estas 4 cosas estamos fallando, pues en esa se nos está yendo el agua. Esa está mal, hay que tratarla, hay que ocuparse de ella urgentemente. Si tú no estás siendo valiente, entonces hay un problema en ti, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hay gente que ve a alguien endemoniado y sale corriendo, cuando debería hacer al revés, orar por aquellos que están diciéndole a esos demonios que se vayan de esa persona, liberando a esa persona o yendo a hacerlo. Porque ningún demonio puede con un hijo de Dios cuando el hijo de Dios está en intimidad con Dios. Cuando tienes una vida de oración y de lectura de su palabra. Pero hay gente que huye, hay gente que es cobarde. Hay que enfrentar ese miedo, hay que decirle, Señor, perdóname. Hay que enfrentar el miedo de no poder hablar de Cristo. Tú no puedes ser que no puedas abrir tu boca y decirle a alguien que Jesucristo es Señor, que Jesucristo aún es tiempo de salvación. Porque tienes vergüenza de tus compañeros de estudio, de tus compañeros de trabajo, se van a burlar de ti. Te recuerdo lo que dijo Jesús. Aquel que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Su palabra, tú sabes que se cumple y se cumple siempre. Así que hablamos de esfuerzo, hablamos de valentía, hablamos de disciplina. Entonces yo digo, algo me está faltando, diligencia. Hablamos de esfuerzo, hablamos de valentía, hablamos de diligencia y hablamos de disciplina. Sin disciplina, ninguna de las otras 3 son válidas. La disciplina es la que engloba el trato conmigo mismo. Aquí en comunidad donde estoy, saben que hay un versículo de Proverbios que a mí me gusta mucho y es cuando dice, pasé por la casa del falto de entendimiento, Proverbios 24, observé su campo, su cerca derribada. O sea que podía entrar cualquiera. Su campo lleno de ortigas y espinos. Me detuve, observé y tomé ejemplo. ¿Qué está diciendo allí Salomón? Está diciendo que con las cosas que vemos también nos enseña. Cuando alguien está en busca de la madurez, el Señor le está hablando de muchas maneras. No solo cuando abrimos su palabra o alguien que lo escucha en voz audible, sino que nos está hablando de todas maneras como ahora. Tú estás viendo esto y el Señor te está diciendo que quiere madurez en ti. Que ya es tiempo de dejar los caprichos. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Job tenía razón para decir, ¿por qué me pasa esto? La Biblia dice que era un hombre justo. Él clamaba y hacía sacrificios por sus hijos por si habían pecado. Pero era un hombre como tú y como yo. Parecía injusto lo que le estaba pasando. Hoy es injusto que gente joven esté muriendo de COVID. Y muchas injusticias más. Hoy es injusto que en un lugar como Uruguay, hoy, en este día que estamos viviendo, 2 se ahorcaron. En Uruguay hay 750 muertos por suicidio por año. Un país de 3,5 millones de habitantes. Es injusto. Es injusto que haya tantos homicidios, femicidios. Es injusto que haya tantos niños muriendo de enfermedades y de hambre. Es injusto porque así lo quiso el ser humano. Si realmente hiciéramos lo que Dios dice en su palabra, no habría injusticia en la tierra. Si realmente hubiéramos hecho lo que Dios dice, pero ahora Dios nos está diciendo, es tiempo de volver, es tiempo de comenzar de nuevo. Vuélvete a mí a través de Jesucristo. Es el único camino. No hay otro santo, no hay virgen, solamente Jesucristo es el camino y lo dice su palabra. Jesucristo es el único que puede llevarte al Padre una vez más a través de su sacrificio en la cruz. Perdonó tus pecados. Y si tú eres su hijo, ¿qué estás haciendo con lo que Él te dio? Él te dio para que tú fructifiques,
para que tú des más. Yo los escogí a ustedes. ¿Para qué? Para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, sus hijos. O sea que la madurez en Cristo no es una opción que yo puedo elegir, es un mandato. El Señor me está diciendo, hey, quiero más de ti, pero para darte más tú tienes que buscar madurez. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber valentía, tiene que haber diligencia, tiene que haber disciplina en tu vida. Si no hay disciplina, el mundo te va a engañar, el pecado te va a engañar y vas a terminar cayendo y siendo un cristiano más tibio, de esos que se sientan, pero no me pidan compromiso. O todo lo contrario, esos cristianos que sirven diligentemente, pero no tienen disciplina de oración y de lectura, de estudio de su palabra. De alguna otra manera, todos hacemos agua en algún área con respecto a la madurez. En 2 Pedro 1, 5 al 8 dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los va a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 versículos son impresionantes, todo lo que nos dice, pero allí nos está diciendo que no es el Señor el que añade a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No dice que lo haga Él, dice que tú debes añadir cada día. Tu tarea es madurar en Cristo. Tu tarea, tu vida espiritual depende de tu madurez. Depende de tu búsqueda del Señor. Y Él va cada día a llevarte a un nuevo nivel en lo espiritual. Él te va a llevar a un nuevo nivel de fe a medida que tú amas al Señor. Amas al Señor, amarás a tu prójimo. Amas al Señor, amas a tu prójimo. Cuanto más tienes de Él, más compartes de Él. Cuanto más estás con Él, más su perfume se te pega para dar a los demás. Cuanto más estás con Él, más en paz estás con el mundo. Por más que el mundo te agreda, por más que el mundo te quiera crucificar, tú eres un hombre o una mujer que está en paz, que sus ojos reflejan paz, que sus palabras no son hirientes, que cuando te dicen algo tú guardas el secreto, no lo sales a repartir. Es tan importante entender la madurez en Cristo, es tan importante entender que si nosotros no entendemos la palabra de Dios, vamos a ir atrás de una madurez equivocada. Por eso empezamos diciendo, aquel que traza bien la palabra de verdad. Es una búsqueda continua de su palabra. No te quedes con la palabra de un pastor, el pastor no es la Biblia. No te quedes con la palabra de alguien que está sobre ti en autoridad. Busca la palabra de Dios y confirma lo que te dicen. Porque hay muchos maestros engañadores que conocen la Biblia y la tergiversan un pedacito para que tú caigas. ¿Cuántos hoy están levantándose como ministros del Señor pidiendo diezmos y ofrendas? Jesús nunca pidió un diezmo y una ofrenda. Tú lo entregas si tú quieres. Tú lo vas y lo das y tú recibirás de acuerdo a eso. Dios ve tu corazón. Pero me he encontrado con lugares que piden que tú pongas tu nombre en el sobre. Eso es un disparate antibíblico. Y tú debes decir y denunciar, esto está mal, como hizo Lutero en su momento hace 500 años atrás. Esto está mal. Lo correcto es esto, según la Biblia. ¿Te vas a hacer enemigos? Claro que sí. Te van a tratar de que tú eres alguien que hay que poner en disciplina y quizás sea correcto. Quizás sea correcto lo que están diciendo. Pero estás haciendo la voluntad de Dios. Estás caminando en pos de madurez. Y cuando ves que están engañando a tus hermanos, tú debes hablar. Hay gente que dice, esto no me gusta, y se va de esa iglesia sin haber hablado con el pastor y decirle, o los líderes, y decirle, miran, creo que esto está mal, y escuchar su voz, y escuchar, y tú plantearle lo que dice la Biblia. Eso también es madurez. Una forma de madurez es escuchar antes de emitir opinión, escuchar al otro, qué me está diciendo, qué me está queriendo decir. Tratar de escuchar con el oído espiritual, cuál es el clamor de esa vida que me está hablando de sus problemas, cuál es el clamor real. Y el Espíritu Santo te va a guiar a una persona que dice, por el uso
por el uso de los dones y las habilidades, entonces eres una persona que se transforma en confiable. Entonces vas a ver que cada día vas a ir a más. 40 años estuvo Josué trabajando en el silencio a la sombra de Moisés, hasta que llegó el momento que cuando Dios lo llamó a promoverlo a líder del pueblo de Israel. Cuando Dios te llama a una tarea, te provee lo necesario, pero te va a decir, esto es lo que pido de ti para continuar aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, cualquiera que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de ser llamado mi discípulo, no es digno de seguirme. Cuando a uno le dijo, sígueme, espera que mi papá se está por morir, cuando se muera lo entierro y entonces te sigo. ¿Y él qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. No sabemos si lo siguió. Pero los discípulos siguieron a Jesús y después mostraron su área de inmadurez cuando Jesús está en la cruz solo. Allí estaba solo Juan y María. Todos sus discípulos lo habían dejado. ¿Cuándo comenzó el proceso de madurez en los discípulos? Cuando vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia a explotar y comenzaron los problemas relacionales y ahí uno comienza a madurar en Cristo. Qué bueno es que te congregues, que salgas de la cueva donde estás y te congregues, porque allí es donde está realmente el crecimiento, entre tus hermanos. Y después sales afuera con ese poder, con esa autoridad inclusive moral de las cosas que te han sucedido, cómo el Señor te sanó, te restauró, te levantó, te alimentó, te proveyó. ¿Para qué? Para que tú des fruto, para que se vea en madurez, para que tu vida dé fruto para tu Rey, para tu Señor. Claro que es un mensaje para cristianos, pero si tú no lo eres y estás escuchando esto y piensas que la vida cristiana es muy complicada, te voy a decir algo. Hasta ahora todo lo que dice la Biblia se ha ido cumpliendo, absolutamente todo. Y al final de la palabra de Dios, cuando llego al final, el final dice, ganamos. Todos los que son hijos de Dios tendrán su lugar con el Señor, mas todos los que lo negaron tendrán su lugar en el infierno. ¿Creerlo o no creerlo? Si tú no lo crees, pues ya sabes el camino, ya hoy has sido alertado. Ya sabes el camino. Ahora, si tú eres hijo de Dios, también sabes el camino que está trazando hoy el Señor para ti. Un camino de madurez. Si eres joven, no importa, porque Pablo le dijo a Timoteo, hey, sé ejemplo en conducta, en palabra, en cómo te comportas con los demás, cómo es tu vocabulario, cómo te diriges a los ancianos, cómo te diriges a los niños, cómo te diriges a los demás, cómo resuelves tus problemas relacionales. Ahí se ve tu madurez. Es muy fácil cuando todo está bien, pero cuando todo está mal realmente se ve de qué estás hecho o de qué estás hecha. Esto es lo que quería decirte hoy. Es el mensaje que una y otra vez el Señor ha puesto en mi corazón. Decirle al pueblo de Dios, es tiempo de madurez, es tiempo de dejar niñerías, es tiempo de madurez. Es tiempo de mostrar al mundo quién es Jesucristo. Y para eso tú debes comprometerte absolutamente con Él y con este camino de madurez que te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Siempre haciendo el esfuerzo para subir el siguiente escalón. El esfuerzo, la valentía, la diligencia, la disciplina. 4 cosas que engloban la madurez en Cristo. Y madurez como persona, en lo intelectual. Tú debes ser alguien que no le gusta leer, pues es tiempo de comenzar a leer. No le gusta orar, pues es tiempo de comenzar a orar. El Señor está buscando más de ti. Está buscando que su iglesia hoy muestre su poder en la tierra, como nunca antes. Esta pandemia, hoy se están vacunando en muchos lugares del mundo. Cuando termine esta pandemia, las iglesias van a explotar de gente. La gente va a venir al Señor, pero ¿sabes qué va a pasar? Se va a encontrar con gente inmadura o con gente preparada que ama a su prójimo, que ama a su Dios, que ama a su prójimo y que tiene claro cuál es el propósito personal, individual y comunitario. Tiene claro el propósito, entonces es imparable. Entonces esa comunidad va a crecer al 100 por 1. Dios te bendiga.